gracias. Quiero abrir con un sobrado agradecimiento a la Sociedad Mexicana de Salud Pública, desearles que tengan un muy buen evento. Realmente me hubiera encantado acompañarlos presencialmente, pero las restricciones de viaje todavía siguen vigentes en la compañía, entonces estamos con ustedes de forma virtual. Y un agradecimiento muy especial al doctor González Roldán, alguien a quien tengo el privilegio de conocer de muchos años, de apreciar muchísimo y de respetar aún más. Muchas gracias por esta oportunidad de hablar con ustedes de un tema que está en los medios, un tema que está haciendo mucho ruido, y este es el tema de que ya finalmente hay tratamiento oral para coronavirus. Y con esto, permítanme compartir mi pantalla con ustedes. Ahí está. Por favor, díganme cuando puedan ver la primera diapositiva de la presentación, por favor, que dice Molnupiravir. Podemos verla. Perfecto. Entonces, vamos a platicar un poco de Molnupiravir porque es importantísimo que todos sepamos de qué se trata este ruido muy intenso que se está oyendo ya en la literatura científica, en las redes sociales, en los medios. Les voy a presentar resultados del programa clínico para COVID-19 de MSD con Molnupiravir como su insignia, y de hecho ustedes van a tener la oportunidad de ser la primera audiencia que ve los resultados que se acaban de publicar en el Congreso Americano de Medicina Tropical e Higiene, porque son resultados que ya dan mucho más substancia a lo que se había podido mostrar hasta hace un par de días, pero ustedes como audiencia son los primeros que lo van a ver. Lo primero que quisiera abrir diciendo es: Molnupiravir solamente ha sido aprobado en un lugar del mundo, esto es el Reino Unido, para uso de emergencia, como todo lo de COVID, y esto ocurrió el 4 de noviembre, y es una instancia muy, muy interesante, porque ustedes lo piensan que una compañía americana, un producto de una compañía americana, se ha aprobado por primera vez antes de la FDA por otra agencia regulatoria, no lo habíamos visto, pero esta es una instancia de liderazgo absolutamente importante por parte de la MHRA de Reino Unido. Está siendo evaluado por la FDA, tenemos ya fecha para la decisión, es el 30 de noviembre, así que estamos a unos cuantos días. EMA ya ha dado una opinión positiva para la Unión Europea, y otras agencias regulatorias como por ejemplo Japón, que de hecho ya ha hecho también, al igual que los Estados Unidos, un compromiso de compra condicionado a su aprobación, ya también lo están revisando. Entonces, en realidad esto es cuestión de muy poco tiempo antes de que este producto esté disponible. Y bueno, empezamos con los números. Los números, ustedes recuerden que cualquier modelo, cualquier base de datos es una vaga aproximación a la realidad. ¿Cómo queremos que esto sea más exacto? Tendría que ser mucho mejor la calidad de los datos que ponemos. Este es el tablero de Johns Hopkins, probablemente el tablero más conocido, y nos dice cifras verdaderamente alarmantes. 256 millones de personas, de casos de COVID-19, más de 5 millones de fallecimientos, esto claramente hay un subregistro enorme, una cifra que sonaría muy importante, 7.613 millones de dosis de vacuna. Pero si tenemos en cuenta que la mayor parte de las vacunas son de 2 dosis, esto nos habla que hemos vacunado como 3.000 millones de personas. Y hay una enorme disparidad. Los países desarrollados tienen una muy alta tasa, los países de ingresos medios tienen una tasa, pues, regular, pero hay países y continentes como, por ejemplo, África, donde se estima que menos del 19% de los pobladores de África tienen un esquema completo. Y como dice Paul Offit, un gran vacunólogo, nadie va a estar a salvo hasta que todos estemos a salvo. Aquí hay una inequidad y una disparidad que vale la pena realmente considerar muy seriamente en términos del esfuerzo mundial. Cuando vemos los datos para nuestro país, nos hablan de 3.854.994 casos. Estos son los datos de hoy a las 7:22, es decir, las 6:22 de la Ciudad de México.
291.929 fallecimientos. Aquí hay claramente un tema de subregistro importantísimo y una cifra de vacunas de 130 millones, y lo que nos dicen los datos oficiales es que se calcula que 63 millones de mexicanos ya tenemos. También hay que hacer aquí un esfuerzo importantísimo. La vacunación tiene que continuar sin bajar la guardia porque es uno de los elementos de control. Y finalmente, si vemos la curva de casos y la curva de mortalidad, pues aquí hay datos muy importantes. ¿Por qué? Porque aquí está el primer pico a mediados del año pasado, el segundo pico de finales del 2020, inicios del 2019, y el tercer pico finalmente. ¿Va a haber un cuarto pico? Seguramente va a haber un cuarto pico. Este es el pico de mediados de año. Y vean lo que es muy interesante. El primer pico lleva una mortalidad, porque en blanco vemos las muertes, muy importante. El segundo pico, vean cómo lo replica perfectamente la mortalidad. Pero vean cómo el tercer pico de mediados de año no fue para nada comparable en términos de mortalidad. Y ese es uno de los escenarios, y probablemente tenga relación con este avance en la vacunación en México. Este es uno de los escenarios que la Universidad de Minnesota ha previsto, picos y valles donde los picos van a ser deseablemente cada vez menos altos, que importantemente, y eso sí se ha visto, no van a llevar aparejada una mortalidad sustancial, y vamos a tener valles cada vez más prolongados. Y es uno de los tres escenarios, y muy probablemente el más factible, que la Universidad de Minnesota, a través de este programa que se llama el CIDRAP, CIDRAP, ha previsto para cómo se va a resolver el problema de COVID-19-20-21-22, y esperemos que no sea todavía una parte de 2023. Pero bueno, ¿cómo vamos a controlar esta pandemia? ¿Qué tenemos ahorita? Medidas de prevención importantísimas, el uso sistemático y rutinario de cubrebocas, el lavado de manos adecuado, el distanciamiento físico, y he subrayado físico porque alguien a quien admiro profundamente, que es Tony Fauci, ha dicho, ¿quién fue el tonto que habló de distanciamiento social? Es lo que está haciendo estragos en la población. Es distanciamiento físico y los entornos riesgosos, que son básicamente tres. Los espacios cerrados, los espacios por naturaleza concurridos, muy aglomerados, y finalmente los espacios que por su naturaleza impliquen una distancia física mínima, lo cual sí lo califica como entorno riesgoso. Hemos tenido vacunas con resultados interesantes. Hay que hacer un esfuerzo todavía muy fuerte en este país, pero lo que nos faltaba era tratamiento oral. Y aquí tenemos lo que estamos tocando hoy. Primero, la compañía mantiene un compromiso de ayudar en la respuesta global a COVID-19. Ustedes saben, primero, el tema de que hemos dado la posibilidad de fabricación para genéricos en algunos países del mundo, y finalmente a los 105 países de ingresos bajos y medios más golpeados. Ayudamos a Johnson & Johnson, en nuestras instalaciones fabricamos la vacuna de Janssen, que es la de Johnson & Johnson. Janssen es la parte farmacéutica. Pero a ver, había un tema no resuelto, que era un tratamiento oral seguro, bien tolerado, eficaz y corto. Es una necesidad médica insatisfecha. Algo importantísimo que tenemos que recalcar una y otra vez en la población: no es uno de los tres o dos de las tres. Tienen que ir medidas de prevención, vacunación y tratamiento. A mí me preocupa mucho cuando oigo estas notas que dicen, no será necesario vacunar si ya hay tratamiento. No, esto solo va a funcionar en el triángulo que les acabo de mostrar. Y molnupiravir tiene todos los atributos necesarios. Es oral, efectivo. Este es un fraseo obligado de FDA y COFEPRIS, generalmente seguro y generalmente bien tolerado, pero vamos a hablar de la seguridad y tolerabilidad. Corto y sencillo, no se tiene que administrar otro medicamento junto con molnupiravir, es solo lo que viene en el frasco, lo que se toma. Uso ambulatorio, no requiere cadena de frío, no hay ningún requisito especial de almacenamiento ni distribución, no requiere personal de salud calificado para la administración.
y podría, ese es el fraseo que nos obligan a poner, podría ayudar, y de hecho ya está viendo, reducir las hospitalizaciones, los ingresos a cuidados intensivos, el uso de ventilación mecánica y el peor de los desenlaces, que sería una defunción. Y además tiene un importante potencial como uso como profilaxis postexposición. En el estudio MUVA-G del estudio 013 estamos ya estudiando, ya va muy avanzado este estudio y lo tendremos pronto, tenemos los resultados muy pronto, el estudio de profilaxis postexposición en el entorno hogareño. Alguien en casa cae con COVID-19, se puede administrar como profilaxis y es lo que busca demostrar el estudio 013. ¿Cómo funciona el medicamento? Es una prodroga, la prodroga de MK4482 o molnupiravir, se hidroliza por las esterasas una vez que es absorbido por vía oral y transformado en beta-dextro N4-hidroxicitidina. Una vez que está como beta-dextro N4-hidroxicitidina, se trifosforila para la forma activa trifosforilada, que es beta-dextro N4-hidroxicitosina 5-trifosfato. Este es el medicamento activo y lo que hace es que se puede presentar en forma aleatoria por un fenómeno que se denomina tautomerización. Se puede incorporar en la replicación del RNA viral como la forma amino o la forma imino. Y esto ocurre indistintamente, aleatoriamente. Y lo que hace al presentarse en estas dos formas diferentes es incorporar diferentes bases, una guanina o una adenina. Y esta acumulación de bases que no deberían de ser las que debieron incorporarse conduce a un fenómeno que se llama catástrofe de error viral. Finalmente, SARS-CoV-2 tiene un umbral de errores que puede incorporar y esto lo lleva muy por arriba de ese umbral y lo que hace es evitar la replicación viral. Entonces, como es el mismo mecanismo para muchos virus de RNA, tiene efectos sobre otros virus de RNA importantes. Zika, chikungunya, dengue, ébola, sincicial respiratorio, encefalitis equina venezolana, norovirus. Entonces va a tener una aplicación más allá de SARS-CoV-2. Y por supuesto tiene efectos sobre SARS, sobre MERS y sobre SARS-CoV-2. Entonces es un producto muy interesante, un mecanismo de acción que además nos permite prever muy alta barrera a la resistencia, porque no hemos identificado ningún cambio en los aminoácidos del SARS-CoV-2 que le confiera resistencia a molnupiravir. Entonces esto es una enorme ventaja. Una duda, si esto provoca mutaciones en SARS-CoV-2, ¿hay un riesgo para los humanos? ¿Hay riesgo en las células de mamíferos? Bueno, pues tenemos datos de los estudios de micronúcleos, el estudio Big Blue en ratones transgénicos y el estudio de gen de glucosilfosfatidilinositol, que no han demostrado ninguna capacidad mutagénica o carcinogénica en humanos. Primero hay que considerar que se dan solo 5 días, una dosis baja, y a los animales, cuando hemos visto estos reportes, los modelos animales donde se ha demostrado o se ha reportado algún efecto tóxico, es mucho más tiempo y dosis mucho más altas que las empleadas en humanos. Entonces estamos confiados y tranquilos de que no va a haber un tema en este sentido. Claro que habrá que utilizarlo con precaución, como siempre se hace con cualquier medicamento en embarazadas, pero las embarazadas recuerden que también son un factor de riesgo para el COVID grave. Otro tema que es absolutamente de actualidad. Me cuesta trabajo, habiendo trabajado como lo he hecho VIH desde el inicio de la pandemia en México, desde el primer caso en México, hasta ahora he estado involucrado en VIH. Pero me cuesta trabajo pensar en algo biológico que haya alcanzado el nivel de rockstar. Y las variantes de SARS-CoV-2 sí lo han hecho. Todo el mundo habla de las variantes. Es como el clima. Todo el mundo habla de él, aunque no se puede hacer nada al respecto. Y Amy Rasmussen, en Emory, en la Universidad de Atlanta, le llama scariants, haciendo referencia a la capacidad que tienen de generar a una ansiedad impresionante en la población. Bueno, ¿qué hay de molnupiravir y variantes?
Estos son los resultados de la fase 2 del estudio 002, el estudio que finalmente va a conducir a la aprobación del producto. Y ahí vimos que beta, alfa y gamma, las primeras variantes, teníamos un efecto muy importante. Y esto es cómo se fueron moviendo a lo largo de la fase 2. Pero Jay Grobler, en ID Week en 2021, Jay Grobler, que es uno de los científicos más importantes que trabaja con nosotros este tema de coronavirus, publicó este póster. Y este póster, lo más importante, lo he resumido aquí. Aquí están las nuevas variantes, cómo se movieron en la fase 3 y que con el análisis preliminar que acabamos de dar a conocer, y tenemos datos de actividad muy buena, prácticamente idéntica, no solo para alfa, beta y gamma, sino para delta y también para mu. Entonces, como no depende de nada de la superficie del virus, cuyos cambios conformacionales distinguen a las variantes, se prevé una muy buena actividad contra las variantes. Ahorita ustedes saben que Delta tiene tomado todo el escenario, prácticamente, por ejemplo, en la Ciudad de México, 100% de las cepas son Delta, y claro que existe la posibilidad de que aparezca una variante ulterior con ventaja sobre Delta, pero se ve muy complicado, muy poco probable por la alta transmisibilidad de Delta, que es lo que la hace, lo que la caracteriza. No es necesariamente ni más virulenta, ni más mortal, ni escapa a los tratamientos, ni carece de detección en las pruebas de laboratorio. Lo que sí tiene es que es mucho más transmisible, infecta más humanos, como se infectan más humanos, se mueren más, no porque Delta sea intrínsecamente más letal. Estos son los factores de riesgo del estudio 002 que se consideraron como mayor riesgo de enfermedad grave, 60 años o más, cáncer activo, enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, obesidad y diabetes mellitus. Y bueno, ustedes como salubristas, no necesito recordarles la dupla maligna que tiene obesidad y diabetes mellitus en la población mexicana, y cardiopatía. Esos fueron los factores de riesgo del estudio 002. El primer estudio que quisiera comentarles es el estudio que hicimos junto con nuestros colaboradores, porque estamos ahí en una limón, Ridgeback Biotherapeutics, la compañía a la cual Emory, el Instituto de Descubrimiento de Medicamentos de la Universidad de Emory, EIDD, Emory Institute for Drug Discovery, desarrolla el producto básicamente y lo avanza un poco, pero ellos no tienen mayor posibilidad de llevarlo más adelante. Por lo tanto, le dan la licencia a Ridgeback Biotherapeutics, una compañía muy ágil, pequeña, de biotecnología y de desarrollo de medicamentos en Miami. Y después Ridgeback y MSD se asocian para llevarlo a buen término. Ellos hacen los estudios fase 2, nosotros hacemos los estudios fase 3, y así es como funciona. Aquí está el identificador de la base de datos del gobierno americano, Clinical Trials, este es el número con el cual lo encontrarían. Y bueno, esto lo reportó Wendy Painter, uno de los científicos de Ridgeback más importantes, lo reportó en la conferencia Retrovirus e Infecciones Oportunistas de principios de 2021, en esta modalidad que a mí me gustó mucho, que es Science Spotlight. Science Spotlight son presentaciones muy cortitas de no más de 4 o 5 minutos. Lo que reportó Wendy Painter es los grupos de 200, 400 y 800 miligramos de molnupiravir contra placebo. Este es todo el pool de pacientes, y se les hacían hisopados diarios, hisopados nasofaringeos y orofaringeos, para ver cómo estaba la infección, si se recuperaba virus infectante, virus viable infeccioso. Y lo que mostró el estudio 006 del producto, aquí tienen las coronas, aquí tienen estas figuras que se llaman coronas, de placebo, 200 miligramos aquí, 400 miligramos aquí y 800 miligramos. Y visualmente es muy claro, 800 miligramos es la dosis que tiene la dosis que tiene el mayor efecto, y esto se comprobó en la curva de Kaplan-Meier. 800 miligramos es verde,
rojo es 200 miligramos, azul es 400 y placebo es negro. Y en la curva de decremento de carga viral también se vio que la disminución más importante, más sustancial, fue con 800 miligramos y eso es lo que condujo a la elección de 800 miligramos. Ahora, en el estudio, la fase 2 del 002, con este número en clinicaltrials.gov, se presentó en ECCMID y lo presentó el doctor Joseph Caraco en una presentación especial, en un late breaker, en ECCMID de 2021 en julio, y les voy a presentar lo más importante. Esta es la fase 2, que ya vimos, selección de dosis 200, 400, 800 comparado con placebo en 300 pacientes, y después se pasó a la fase 3 con una muestra de 1,550 pacientes y la selección de 800 miligramos como la dosis que progresaría. Y lo que ven aquí son los resultados más importantes. Todo el grupo de pacientes, en gris tenemos placebo y las diversas dosificaciones, azul es el pool, aquí es 25% de reducción. 25% de reducción con riesgo aumentado, pero esto se empieza a abrir hasta llegar a 75 y a 78% cuando ven primero inicio de síntomas en los primeros 5 días, inicio de síntomas más allá de los 5 días y factor de riesgo aumentado, y los participantes de más de 60 años. Eso es importantísimo porque sabemos que es especialmente la población que tenemos que cuidar con mayor cuidado, con mayor ahínco para evitar un COVID en esa población. Y lo que vimos, aquí están las curvas de decremento de carga viral, y esto es lo que hizo que quedara como iniciar el tratamiento en los primeros 5 días. El decremento de carga viral es mucho más pronunciado en 800 y menos de 5 días que después de 5 días. Y esa es una pregunta muy frecuente. ¿Puede tener un uso después de 7, 8, 10, 12, 15 días? Probablemente no, porque si lo que hace es interferir con la replicación del RNA viral, ¿qué caso tiene darlo cuando ya la enfermedad no está siendo causada o inducida por la carga viral y la replicación del virus, sino que es la desregulación del sistema inmune del paciente en la segunda fase de la enfermedad? Por eso no se le prevé ni tiene una lógica biológica darlo en pacientes hospitalizados que tienen varios días o que tienen ya enfermedad grave. Bueno, los datos de la fase 3, que es lo más importante, el análisis interino de fase 3. ¿Cómo funciona esto? El gobierno americano hizo un compromiso de compra muy importante. Dijo, yo reservo 1.700.000 tratamientos, pero está contingente a que la FDA lo apruebe. FDA dijo, bueno, para que yo pueda considerar la aprobación, tienen que traer para análisis la mitad de la muestra de los pacientes de la fase 3. Y aquí están las enmiendas. Las enmiendas fueron básicamente estas. Primero, bajamos de 7 días después de la confirmación del laboratorio de la fase 2, bajamos a 5 días. COVID leve o moderado, eso continúa igual, COVID leve o moderado. En la fase 2, 75% de los participantes y todos los participantes con enfermedad leve deberían tener al menos una condición médica como la que les mostré. Aquí era todos los participantes tienen que tener al menos una condición médica asociada con enfermedad grave y el 50% de los participantes tenía que ser mayores de 60 años. Y además se añadieron 400 pacientes. Originalmente la muestra de la fase 3, cuando estábamos en la fase 2, se había calculado en 1,150 pacientes, se aumentaron 400 pacientes para dar una muestra de 1,550 pacientes. La mitad de estos son 775 pacientes y eso es lo que ocurrió. Esta es la fase 2 que hemos visto ya varias veces, selección de dosis, y después la fase 3 con 800 miligramos ya como única dosis, contra placebo y 775 pacientes. Llevamos 775 pacientes, se excluyeron 13 pacientes porque 10 no fueron tratados y 3 se hospitalizaron antes de la
distribución al azar, quedaron 762 pacientes, todos adultos no hospitalizados, es decir, ambulatorios, COVID leve o moderado, infección por SARS-CoV-2 confirmada con una prueba de laboratorio, con recolección de muestras 5 días máximo antes de la distribución al azar. Todos los participantes tenían que tener una de las condiciones de riesgo que hemos comentado y se estratificaron por el inicio de los síntomas hasta la distribución al azar, con más o menos de 3 días, y se vio que no había diferencia en los resultados. Bueno, esta es la demografía. Por género estuvo prácticamente balanceado, 51.7, 44.1 y 47.9 en el total de género femenino. Mayores de 60 años, 86, 85 y 86%. En términos de etnicidad, estuvo balanceado entre indios americanos y nativos de Alaska, asiáticos, negros o afroamericanos, blancos, o pacientes que prefirieron consignar una etnicidad de origen múltiple, estaba razonablemente balanceado. Los factores de riesgo, prácticamente todos cumplieron con el requisito de tener un factor de riesgo. Obesidad fue el más importante, 79%, 74% y 76.5%. Edad mayor de 60 años, 13, 14 y 13%. Diabetes 12, 14 y 13. Cardiopatía 10, 9 y 10. Enfermedad renal crónica 3, 5 y 4.4. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 1.8, 5.7 y 3.7. Y cáncer activo 1.6, 2.8 y 2.2. Algo importante, la severidad leve 57, 54 y 56 y moderado 41, 44 y 43. Algo importante es que uno de los requisitos, y eso es importante, era no estar vacunado. Y eso tiene implicación con algo que les voy a mencionar en un par de diapositivas. Bueno, seguridad y tolerabilidad. Más de un evento adverso, 35 en el grupo de medicamento y 39.6 en el grupo de placebo. Más de un evento adverso en relación al medicamento, 12.4 y 11.1. Eventos adversos graves, 7.3 y 14. No hubo eventos adversos relacionados al medicamento. No hubo muertes. Hubo 10 muertes en el grupo de placebo, no relacionados a los medicamentos del estudio o al placebo administrado. Y se interrumpió el tratamiento por cualquier evento adverso, 1.3 en el grupo de molnupiravir contra 3.4 en el grupo de placebo. Evento adverso relacionado al medicamento, 0.8 en ambos grupos, y evento adverso grave, 0.3 contra 2.4. Algo importante que les menciono es cuáles son los eventos adversos relacionados al medicamento. En el estudio fue diarrea, 3.1 en el grupo de molnupiravir y 3.2 en el grupo de placebo, y náusea, 2.3 en el grupo de molnupiravir y 1.1 en el grupo de placebo. Otros eventos adversos, importantemente, en el grupo de 1 en 100 a 1 en 10 pacientes, marea, cefalea, diarrea y náusea, como ya vimos aquí. Y poco comunes en el orden de 1 en 1000 a 1 en 100, vómito y erupción en frecuencias bajas. Algo importante es que hubo 8 muertes en el grupo de placebo, pero 2 más se añadieron después del día 29, que es el seguimiento, y por eso dan las 10 muertes en el grupo de placebo. En términos de laboratorio, no hubo ningún dato que fuera de preocupación, no se vieron anomalías clínicamente significativas. Y estos son los resultados más importantes. Hospitalización o muerte, 28 casos de hospitalización en el grupo de molnupiravir y 14.1, es decir, 53 casos en el grupo de placebo con una P significativa. No hubo muertes en el grupo de molnupiravir, hubo 8 muertes en el periodo de estudio de 29 días, más 2 que ocurren después del día
29, por lo tanto los 28 casos aquí son 28 casos de hospitalización, los 53 fueron 52 casos que se hospitalizaron con 8 fallecimientos. Algo importante, ahí ya lo revisamos, cuáles sean los 4 factores de riesgo para COVID grave más importantes. Y el estudio fase 3 se llevó a cabo en 170, de hecho en 173 sitios en 23 países que incluyen los que ustedes pueden ver. Pero el requisito, el criterio de inclusión de no vacunados hizo que quienes realmente tuvieran un papel preponderante en el estudio fueron América Latina con el 55% de los pacientes, Europa con el 23%, África con el 15% y, por ejemplo, Estados Unidos solo pudo aportar 5% de los pacientes del estudio. Eso es importante porque tiene una alta representatividad geográfica y en México hizo un papel muy elegante científicamente hablando. México tuvo 4 sitios originales: el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán en la Ciudad de México, el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío en León, el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde en Guadalajara y el Hospital Universitario de Nuevo León en Monterrey. Se añadieron centros, un centro en cada uno de Veracruz, Mérida, Cancún, Oaxaca, Chihuahua, Estado de México y Ciudad de México. Y México aportó casi el 30% de la muestra latinoamericana. Un reconocimiento, por supuesto, muy sobrado a nuestros sitios, a nuestros investigadores y a nuestros pacientes. México demostró que se puede hacer esta investigación de alto nivel, compitiendo o comparándose con muchos sitios en 23 países, y realmente el reconocimiento es más que merecido. Los datos de variantes: aproximadamente el 40% de los participantes en el análisis intermedio tenía disponible la secuenciación de los virus de la infección de los pacientes, y lo que les decía, ya teníamos datos de alfa, beta y gamma, y confirmamos gamma, delta y mu, que eran estos 3, gamma, delta y mu, eran el 80% de los casos evaluables en el estudio hasta la fecha. Algo importante en términos de la seguridad y tolerabilidad, lo que mostrábamos: eventos adversos 35 contra 40, relacionados con el medicamento 12 contra 11, y que condujera a interrupción del tratamiento 1.3 contra 3.4. Algo que fue muy positivo: este estudio, como todos los estudios de este tipo, tienen un comité de monitoreo de datos independiente, no del patrocinador, del sponsor, como se le llama en inglés, que somos nosotros. Y este comité de monitoreo de datos independiente tiene acceso a todos los datos en todo momento. Bueno, ellos empezaron a ver los datos, hicieron una consulta con la FDA, y la FDA estuvo de acuerdo con la recomendación del comité de datos independiente de suspender el tratamiento tempranamente por lo positivo de los datos. Esa pregunta me la acaban de hacer recientemente. Oiga, doctor, pero le suspendieron el estudio. Sí, eso es correcto, pero es muy distinto suspender un estudio porque se encuentra algún dato de potencial preocupación o daño o perjuicio del estudio, a suspenderlo porque hay un tema que raya inclusive en lo ético-moral de se justifica seguir incluyendo pacientes en el brazo de placebo cuando tenemos datos de la positividad del efecto benéfico del tratamiento, y por eso se suspendió tempranamente. Cuando el Comité de Datos Independiente y la FDA nos hacen esta recomendación, ya íbamos muy avanzados, teníamos el 91% del tamaño de muestra previsto de los 1.550 pacientes, así que estamos perfectamente tranquilos de que ese tamaño de muestra, una vez que se haga el análisis completo, que se va a publicar a finales de año y se va a presentar en la conferencia de retrovirus e infecciones oportunistas el año próximo, va a tener la solidez científica que se requiere.
volvemos donde empezamos y reitero, tenemos el compromiso de ayudar a la respuesta global. Había una necesidad médica insatisfecha por un tratamiento oral, seguro, bien tolerado, eficaz y corto, porque claro que tenemos tratamientos ahorita. Los rangos de éxito son variopintos, pero además el problema de los tratamientos que tenemos ahora, siendo buenos tratamientos, es que requieren que el paciente esté en un entorno hospitalario. Y eso tiene dos temas. Eso es hospital. Para recibir su tratamiento implica un mayor riesgo. Un tratamiento ambulatorio era algo importantísimo. Y por supuesto que esto va a ser sinergia muy poderosa con las medidas de prevención, la vacunación, en donde no debemos bajar la guardia, porque nuevamente citando a Paul Offit, cualquier vacuna en este momento es mucho mejor que padecer COVID. Y cuando les hablo de COVID, como dice una gran amiga mía, una gran ginecóloga, dice, bueno, tú puedes hablar de empatía vivida. Y yo de regalo de cumpleaños en el 2020, pues contraje COVID. Me fue muy bien, fue un caso leve, no desaturé nunca, estuve además cuidado, vigilado, monitoreado por dos extraordinarios infectólogos mexicanos. La transité muy bien, pero estaría tentado a decir que no se lo deseo a nadie, pero sí se lo deseo a muy pocas personas. No entiendo a la gente que dice, no, es que yo prefiero no vacunarme. Yo creo que es mejor infectarse porque la infección natural da mejores anticuerpos y estas supercherías que ustedes oyen. Pero bueno, vacunación no debemos de bajar la guardia y tratamientos, necesitamos más tratamientos. Yo les voy a decir, hace poco se anunció que uno de los tratamientos que venía con muy buenos datos no alcanzó los objetivos primarios del estudio. Y no entiendo a la gente que se alegró, ¿eh? Yo lo dije claramente, no creo que nadie debería alegrarse. Esto no se va a resolver ni con una sola medida de prevención, ni con una sola vacuna, ni con un solo tratamiento. Y lo que tenemos que hacer es no darle ningún margen de maniobra a SARS-CoV-2. Como les he dicho, he trabajado VIH toda mi vida laboral médica como tal. Ahora estoy trabajando desde el principio y les digo por qué. Porque amigos míos muy neuróticos, lo cual explica, me hablaron al final de 2019. Oye, ¿ya viste lo que están reportando en China? Dije, sí, ya lo vi. Oye, me preocupo. Mi respuesta fue, en este momento, últimos días de 2019, todavía no hay que preocuparse, todavía no. ¿Por qué? Porque SARS se autolimitó. Se nos olvida además a todos nosotros que SARS llegó a Toronto y había vuelos directos de Air Canada y de Canadian Pacific a la Ciudad de México y a Cancún. Hubiera bastado un vuelo de Canadian Pacific o Air Canada y hubiéramos tenido SARS en México, pero piadosamente se autolimitó y desapareció. Después vino MERS con una tasa de letalidad mucho mayor que SARS original. No le decimos SARS-1 porque no sabíamos que iba a haber un SARS-2. Pero bueno, SARS original tenía menor tasa de mortalidad que MERS, pero piadosamente se autolimitó. Y había la esperanza en enero de 2020 de que esto se pudiera autolimitar, pero SARS-CoV-2 no se autolimitó y ya vimos al principio de la plática el costo reportado al menos, que siempre será menor al que le ha cobrado la factura que le ha cobrado a la humanidad. Me encontré uno de estos amigos por ahí de junio, me dijo, es que tú me dijiste que no me... No, me acuerdo perfectamente qué te dije. Ahorita no, pero para junio era clarísimo, y ahí hubo un montón de errores. La OMS se tardó muchísimo en declararlo una emergencia de salud pública, se tardó muchísimo en declararlo pandemia, y en la naturaleza no hay premios ni castigos, hay consecuencias. Y el mundo y los países están pagando las consecuencias de lo que hicieron o dejaron de hacer, de lo que hicieron bien y de lo que hicieron mal, de lo que hicieron y de lo que les faltó. Pero esta sinergia nos tiene que llevar a no darle margen
al, al SARS-CoV-2, de seguir replicándose sin control, porque entonces cuando puede surgir una variante que sí cumpla los temores más profundos de la población, de la sociedad, algo que sea más transmisible todavía, que pudiera ser más letal, que pudiera ser más virulento, que escapara a las pruebas de diagnóstico, que fuera resistente a los tratamientos. Eso ahorita no se ve, pero nadie puede excluir que eso pueda ocurrir. Y termino diciendo lo mismo que digo de VIH. Es un enemigo formidable, pero por supuesto, esos dos empatan, ¿eh? SARS-CoV-2 y VIH son enemigos formidables, pero no son enemigos invencibles. Vamos a dominar esto, estoy seguro que lo vamos a hacer. Y la mente humana es tan piadosa que probablemente con el paso del tiempo hasta se nos olvide el impacto sobre prácticamente todas las áreas de la vida de los seres humanos que afectó y que está, bueno, que está afectando y que habrá afectado esta pandemia. Pero lo que hoy estamos confiadísimos y prontos a llevar a la realidad, a la disponibilidad de los países, el producto tiene todos los atributos. Molnupiravir tiene todos los atributos. Oral, efectivo, seguro, bien tolerado, corto, sencillo, 5 días, 800 miligramos, 2 veces al día. Alguien expresó recientemente en un foro importante, es que me preocupa el apego. Bueno, a mí también me preocupa el apego. Y he estudiado muchísimo el apego de los pacientes con VIH. Estamos hablando de pacientes que van a tomar tratamiento toda su vida. Si alguien no es capaz de tomar algo 2 veces al día por 5 días, pues probablemente yo estaría tentado de decirle, ¿sabe qué? A usted no le voy a dar el tratamiento. Pero bueno, corto, sencillo, no se requiere combinar con nada en absoluto, ambulatorio, sin requisitos de almacenamiento, distribución, administración. Ya demostró que puede disminuir las hospitalizaciones, unidades de cuidados críticos, uso de ventilación mecánica y de funciones. Y si todo sale bien en el estudio 013, como todo parece indicar que va a salir, habrá el potencial de uso como profilaxis post-exposición. Y ahí es muy interesante la discusión. ¿Estamos dando tratamiento muy temprano o auténtica profilaxis? Bueno, el resultado es lo que importa y si podemos cortar la cadena de transmisión, como lo podemos hacer con el uso en tratamiento, porque esta disminución tan impresionante de carga viral conlleva una menor transmisibilidad. Y la pregunta siempre sale, ¿se va a utilizar en vacunados? Por supuesto que sí. Los vacunados, yo tengo mis 3 dosis de vacuna. ¿Cuál? La primera, la infección por COVID, por SARS-CoV-2, mi COVID-19. Y luego 2 dosis de Pfizer. Pero los vacunados sí podemos infectarnos y sí podemos transmitir, pero los vacunados con mucha frecuencia hacemos cuadros asintomáticos. De ahí la importancia de contar con esto para la primera muestra, administrarlo. Y ahí lo que llaman los marqueteros el call to action a la sociedad va a ser no se estén esperando a la primera sospecha, háganse una prueba y vayan y consulten al sector salud y posteriormente a su médico. Hay 2 vertientes muy impresionantes. Los que todo creen que es COVID, alguien estornuda y ya creen que ya se expusieron a COVID y se van a infectar, y los que con una PCR positiva en la mano insisten que eso no es COVID. Todo es COVID o nada es COVID. Y lo que sí hemos visto es que muchas veces la población se espera demasiado, empieza a dejar correr el tiempo y eso es lo que no debe de pasar. Una prueba positiva, acudir al sector salud en su momento, cuando esté disponible, y posteriormente, si esto llega al uso comercial como debe de llegar, pues finalmente consulte a su médico. Ese es el call to action, eso es todo lo que se les va a sugerir a los pacientes. Y con esto les agradezco muy sobradamente, por un lado, la invitación a presentarles estos datos que creemos que son muy importantes y a estar con ustedes en el 75º reunión de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Muchas gracias y si hubiera alguna pregunta y si tenemos tiempo para preguntas, por supuesto, trataré de responderlas inmediatamente. Gracias.
Hola Javier, soy Jesús Felipe, te agradezco mucho tu presentación. Hay una pregunta que por lo menos ya me la han hecho 3 veces, más aparte en los que están virtual. Dígame, Costo doctor. aproximado por tratamiento. A ver, es totalmente prematuro hablar de costos. Yo creo que esto va a ser lo que esperamos que no sea una discusión, que sea una conversación país por país para ver, por un lado, es importantísimo conocer las necesidades en términos de cada país. ¿Cuánto cree cada país que debe tener o que debe adquirir o que debe de contar? Y esa discusión se va a llevar a cabo en el momento en que el gobierno nos permita acercarnos a tener esa discusión. Yo les pido un gran favor. Desde hace muchas semanas circula esta cifra que yo, y me disculpo con ustedes, le llamo la cifra maldita. $712 es el resultado de dividir 1.700.000 tratamientos, que yo les mencionaba que el gobierno americano comprometió inmediatamente, por lo que va a pagar el gobierno americano, que es $1.200 millones. Y claro, si yo le digo a mi amigo, el doctor González Roldán, fíjate, Jesús Felipe, que me compré 5 naranjas en 10 pesos, automáticamente el cerebro hace la división. Ese es el precio solo para ese trato específico con el gobierno americano. Se va a mover muchísimo en términos de los fabricantes de genéricos, los países que tengan la posibilidad de fabricarlo. Y entonces yo les pido, no se queden con esa cifra. Alguien a quien aprecio y respeto muchísimo también, Toño Lascano, el doctor Antonio Lascano, lo respeto enormemente, pero yo sí me quedé muy sorprendido porque con Denise Merker habla muy bien de la pandemia, habla muy bien del virus, conoce razonablemente el producto, pero Denise Merker le pregunta, ¿y precio, doctor? Y Toño dice, bueno, es que yo creo que $712 son muy buen precio. Y yo, Dios mío, no, Toño, ¿para qué? Y de ahí se empezó a repetir una y otra vez esta cifra. Y lo sacan en redes sociales, lo sacan en la prensa, lo sacan en los medios electrónicos. No es el precio del producto. Tiene que ser muchísimo menor, simplemente por la necesidad que hay. Y eso habla de la capacidad del gobierno americano. El gobierno americano no tiene el menor problema. $700, perfecto, dame 1.700.000 y de una vez apártame otro 1,5 millones. Pero ese no va a ser el precio. Entonces, creo que estamos muy cerca de poder tener esa conversación con el gobierno mexicano y espero que sea una discusión, un intercambio muy fructífero en donde, dependiendo de la necesidad que nos expresen, haremos, por supuesto, nuestro mejor esfuerzo por dar algo que sea factible y razonable para el gobierno mexicano. Gracias, doctor González Roldán. Sí. Me da mucho gusto saludarlo. Gracias. Aquí hay otra pregunta. A ver. Gracias, doctor. Buenas tardes. Yo creo que todos hemos seguido con mucho interés el desarrollo de esta medicina que podría cambiar el mundo un poco más rápido que lo que tenemos ahorita. Ayudarnos a regresar. Sí, ¿no? Una de las dudas más importantes que contestó una parte ahorita es acerca de la producción. Asumiendo y esperando y con los dedos cruzados que la FDA apruebe a finales de mes y COFEPRIS y todo lo demás, ¿qué tan rápido esperan que la producción pueda acelerarse, no solamente en una fábrica bueno, que puedan otros países comenzar a producir, porque esto va a ser para el mundo, ¿no? Gracias. Es cierto. Contesto la pregunta. A ver, a riesgo, es decir, la pregunta fue muy sencilla internamente. ¿Confiamos o no confiamos en que esto se va a materializar? La respuesta fue unánime, sí. Estamos convencidos que esto va a pasar. Produjimos a riesgo un poquito más de 10 millones este año. Producto que se hubiera tenido que destruir si no hubiera ocurrido toda la evolución que hemos platicado, las aprobaciones de otras agencias regulatorias. Lo que estoy seguro,
me cuesta mucho trabajo pensar en una razón por la cual la FDA, habiendo estado de acuerdo en que separar el estudio por lo positivo, saliera con una idea extrañísima de no aprobarlo. Pero bueno, para el año que entra, internamente para Estados Unidos y otros mercados, hay una producción prevista de más de 20 millones. Pero los fabricantes en India ya han dominado la fabricación de molnupiravir. Entonces van a tener la posibilidad de surtir a países específicos y específicamente la demanda de India. Entonces, es una molécula pequeña, no es un biológico, no es así de hacerlo. Ustedes saben, emtricitabina para VIH, se llama emtricitabina porque la EM es Emory en Atlanta. Emtricitabina fue un producto que prácticamente se sintetizó originalmente en una cochera, en un garage de una casa. No llega a ese nivel de sencillez, pero no es una molécula nada complicada. Los fabricantes de genéricos de buena reputación, o sea, fabricantes de buenos genéricos, lo van a poder producir. Y entonces, insisto, ¿hace falta este? Sí. ¿Hace falta lo de otros laboratorios? También. Tenemos que tener todas las herramientas para irles cerrando todas las puertas lo más pronto posible, porque si hay una inequidad en donde una parte del mundo lo tiene y la otra parte del mundo no lo tiene, entonces estamos generando un esquema muy complicado. Pero estamos convencidos, porque ya lo vimos con los fabricantes de India, que fabricantes de genéricos que saben su negocio de genéricos lo pueden producir sin mayor problema. Entonces, entre la producción de nosotros, más la producción de genéricos, más otras patentes que se vayan liberando, de hecho estamos activamente haciéndolo en un caso por caso, viendo cuál es la necesidad de los países. Yo sí creo que va a haber el abasto suficiente. No prevemos un escenario de desabasto de molnupiravir. Este año, cuando se libere en la FDA, automáticamente se le van a surtir los millones que el gobierno americano reservó. Japón ha hecho un compromiso muy grande también. Australia, Indonesia, Singapur, Malasia han hecho compromisos de compra. Unión Europea aparentemente ya tiene también un compromiso de compra. Por supuesto, son discusiones que se llevan a cabo en los diversos países, pero cuando ellos lo anuncian, pues también, si ellos ya lo anunciaron, ya lo hicieron público, ¿no? Entonces no vemos un escenario donde no vaya a haber abasto para los pacientes que lo necesiten. Y lo que estamos absolutamente dispuestos es, una vez que el gobierno nos permita acercarnos, porque no estamos esperando que ellos nos busquen, nosotros tenemos que buscar esa reunión con ellos, pero en el momento en que ellos estén en la disposición de hacerlo, estaremos ahí sentados a la mesa como lo hemos hecho tantas veces con muchos otros medicamentos a lo largo de toda la historia de la compañía en México, que ya son casi 90 años, hablando con ellos para ver qué necesitas tú, qué te podemos ofrecer nosotros. Gracias, doctor. Espero haber contestado la pregunta. Sí, hay otra pregunta, doctor. Nos dicen, ¿hasta qué día de la infección sería un medicamento eficaz? Con los datos que tenemos, creemos, y sobre todo con los datos de la fase 2, creemos que todavía 7 días, 10 días, es como la frontera. Después de 10 días ya no es la actividad viral, y todos ustedes han visto, y probablemente debería de haberla metido, y es una muy buena observación que me va a hacer meter esa. Todos ustedes han visto esta gráfica que tiene dos triángulos, uno que va decreciendo al tiempo que el otro va creciendo. Es la fase viral y la fase de algo que fascinó a los medios, por su poético nombre, de la tormenta de citocinas. 7 a 10 días parece ser la frontera para la máxima utilidad del producto. Ya hay algo de actividad viral residual al inicio de la segunda fase, sí, pero ya es muy poca y ya el efecto del medicamento no va a ser obligadamente tan importante, tan notorio, tan clínicamente significativo como esto. Entonces, hay que tenerlo claramente, uso ambulatorio en los 5 o 7 días del inicio de síntomas, y después, si el paciente se hospitaliza, ahí lo que tenemos que utilizar es nuestro arsenal de
medicamentos hospitalarios, anticuerpos monoclonales, antiinflamatorios, en el caso de sobreinfecciones antibióticos. Pero creo que esa es la frontera. 7 días suenan muy lógicos, 10 días estirándolo mucho, pero después de eso ya la lógica de la dinámica viral dice probablemente ya no tenga mejor caso que lo de eso. Pues muchas gracias. Javier, yo en lo personal te agradezco mucho. Hazle extensivo a Patti mi agradecimiento. Por supuesto. Por supuesto. El día de hoy este medicamento está siendo aprobado por la Agencia Europea. Exactamente. Bueno, eso me acaba de llegar. Bueno, acuérdense que todo se segmenta. Si hasta en el colesterol hay niveles, a mí me acaba de llegar y lo alcancé a ver de refilón aquí, pero EMA ya dio una opinión positiva. Bueno, entonces, digo, para que vean qué tan importante fue el hecho de haber programado esta sesión con Javier. Como ustedes ven, él es el director médico de MSD, es un gran conocedor de toda esta parte. Es una primicia que agradecemos los salubristas del país, a Merck, a ti en lo particular, a Patti también, mi perenne agradecimiento. Y dos, esta parte de que la Agencia Europea lo haya autorizado ya como medicamento de emergencia, pues abre también la oportunidad de que próximamente, si mal no recuerdo, es el 30 de noviembre, cuando FDA va a estar decidiendo sobre esto, ¿no? FDA, exactamente. ¿Qué necesitamos? Que nuestra autoridad regulatoria sanitaria pues piense y prevea, ¿no? Nos anticipemos. Yo así lo platiqué, no más allá de un mes. En un mes generamos esta sesión, abrimos el espacio y el hueco para esta sesión como tal, dada la relevancia e importancia que tiene, y más cuando en COVID se está moviendo todo. Y hay algo que creo que Javier señaló de manera muy clara, son buenas noticias. Tenemos varias vacunas, ya tenemos un medicamento que tiene una eficacia y seguridad comprobada. Lo que necesitamos es que no esté en las revistas médicas, sino que esté donde pueden estar los potenciales pacientes como tal. Eso es la salud pública como tal. Y creo que ahí es donde está la gran oportunidad. De verdad les reitero, porque si mal no sé, es el primer foro académico de esta envergadura donde ellos están presentando los resultados. Por eso te agradezco la confianza en esto hacia la Sociedad Mexicana de Salud Pública, y nosotros tenemos que comprometernos también a coadyuvar en convencer a nuestras autoridades regulatorias, que también hay que decirlo, no están siendo lo más expeditas. Con el Remdesivir se tardaron, si mal no recuerdo, 9 o 10 meses en etapa de emergencia, ¿no? A que se tenga, y más en el momento donde México puede estar enfrentando próximamente una cuarta ola, que puede tener enfermedad, hospitalizaciones, ¿no? Gravedad y defunciones. Lo estamos viendo en Europa, no es que uno sea agorero, pero lo estamos viendo. Altos niveles de vacunación, algo está sucediendo con la variable Delta, que hoy Europa está a la alza y que inclusive ya empiezan a confinarse en etapa invernal para allá. Entonces, veamos lo que está pasando, ¿no? Y de verdad, Javier, muchas gracias. Te hago llegar tu reconocimiento, el agradecimiento, doctor, en lo personal por esta ponencia. Sí, Javier. No tiene nada que agradecer. No se me ocurre otro mejor foro para que ustedes tengan la primicia, porque el Congreso la American Society of Tropical Medicine, el Congreso donde se presentaron estos datos, termina mañana. Estos datos los liberaron ayer en la mañana. Ustedes son el primer foro académico, científico, de muy alto nivel, que los ve, quisieron prácticamente tener acceso. Pero un foro académico, científico y con el peso de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, se me ocurre que es el mejor lugar para que lo pudiéramos presentar y ustedes lo pudieran ver. Gracias, doctor González Roldán, gracias a la sociedad, y que tengan un muy buen fin de evento, y espero que no sea la última vez que
puedo estar con ustedes. Muchísimas gracias, cuídense muchísimo y muy buena tarde. Gracias, doctor. Muchas gracias, Javier.